Fundamentos legales de los envíos. ¿Quién es el responsable en caso de pérdida? Recientemente hemos tenido un caso muy desagradable en la Taberna de la Numismática y Notafilia en Facebook que afectó a su propio administrador. Os resumiré rápidamente lo que pasó. Compró un conjunto de billetes locales a un particular de otra provincia, 19 ejemplares en concreto, y acordó un precio, unos 260 euros creo, y el método de envío, certificado por correos. El asunto es que el vendedor supuestamente realizó el envío, pero hubo problemas. El principal, que la carta nunca llegó. El vendedor alegó que se había equivocado y que lo había enviado por correo ordinario y que no estaba en sus manos poder hacer nada si no llegaba ni tenía responsabilidad alguna. Obviamente el comprador se enfadó tremendamente, porque eso no era lo acordado. Además, al parecer el vendedor se había equivocado metiendo un billete adicional no solicitado y alegó que había recuperado el sobre de correos, lo había abierto allí mismo, retirado el billete y vuelto a enviar. No voy a entrar en comentarios sobre este tema, que para eso ya está el hilo de la taberna, incendiada por sus usuarios ante semejante actuación inmoral e ilegal del vendedor, porque se niega a devolver el dinero del comprador. En cambio, voy a usar esta historia para ilustrar los fundamentos legales que se aplican a los envíos en compras a distancia, ya sean coleccionables, como en este caso, o ropa en una tienda online o cualquier otro tipo de objeto. Vaya por delante que yo no soy abogado, aunque sí me gusta aprender de leyes. En todo caso, esta información que os transmito es fácilmente verificable en cualquier bufete de abogados o página web especializada. Empecemos por las referencias legales. La legislación que rige estos temas es el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre. Básicamente el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Asimismo, este Real Decreto apunta a la Ley 3/2014 de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la anteriormente mencionada. Vale, ¿y cuál es la esencia del mensaje de la ley? Pues que el vendedor es el responsable de todo lo que le pase al bien vendido hasta que se produce la entrega al comprador. Ese es el resumen. Veamos en qué se traduce y por qué. Pero primero citaré una popular web de abogados para que veáis que no me invento nada. Aquí os lo dejo. En primer lugar hay que señalar que es el vendedor el responsable de que el bien llegue al consumidor en perfecto estado y será responsable de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Es indiferente que la entrega la haga mediante un sistema logístico integrado en su empresa o lo contrate con terceros. El vendedor es el responsable y será este quien ejerza las acciones oportunas con ese tercero transportista que ha realizado un mal servicio si fuera el caso. Además, es el vendedor quien deberá demostrar que el producto ha sido entregado. Es un perfecto resumen de lo que dice la legislación. Poco más puedo añadir. Simplemente leamos los textos legales. En la Ley 3/2014 encontramos primero la modificación 12, que altera el artículo 60 del Real Decreto y que define ciertos aspectos relevantes de un contrato. Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por un contrato u oferta correspondiente, el empresario deberá facilitarle de forma clara y comprensible, salvo que resulte manifiesta por el contexto, la información relevante, veraz y suficiente sobre las características principales del contrato, en particular sobre las condiciones jurídicas y económicas. Serán relevantes las obligaciones de información sobre los bienes o servicios establecidas en esta norma y cualesquiera otras que resulten de aplicación. Y además, a. Las características principales de los bienes o servicios, en la medida adecuada al soporte utilizado y a los bienes o servicios. B. La identidad del empresario, incluidos los datos correspondientes a la razón social, el nombre comercial, su dirección completa y su número de teléfono, y en su caso, del empresario por cuya cuenta actúe. C. El precio total, incluidos todos los impuestos y tasas. Si por la naturaleza de los bienes o servicios el producto no puede calcularse razonablemente de antemano o está sujeto a la elaboración de un presupuesto, la forma en que se determina el precio, así como todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales, o si dichos gastos no pueden ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de que puede ser necesario abonar dichos gastos adicionales. D. Los procedimientos de pago, entrega y ejecución. La fecha en que el empresario se compromete a entregar los bienes o ejecutar la prestación del servicio. Las modificaciones 16 y 17 adicionan puntos a la redacción del Real Decreto, los artículos 66 bis y 66 ter. Artículo 66 bis. Entrega de los bienes comprados mediante un contrato de venta.
Salvo que las partes acuerden otra cosa, el empresario entregará los bienes mediante la transmisión de su posesión material o control al consumidor y usuario, sin ninguna demora indebida y en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la celebración del contrato. Si el empresario no cumple su obligación de entrega, el consumidor y usuario lo emplazará para que cumpla un plazo adicional adecuado a las circunstancias. Si el empresario no hace entrega de los bienes en dicho plazo adicional, el consumidor y usuario tendrá derecho a resolver el contrato. Cuando se haya resuelto el contrato, el empresario deberá proceder a reembolsar, sin ninguna demora indebida, todas las cantidades abonadas por el consumidor y usuario en virtud del mismo. En caso de retraso injustificado en cuanto a la devolución de las cantidades, el consumidor y usuario podrá reclamar que se le pague el doble de la suma adeudada, sin perjuicio de su derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos en lo que excedan de dicha cantidad. Corresponde al empresario la carga de la prueba sobre el cumplimiento de los plazos que se refiere este artículo. Artículo 66 ter. Transmisión del riesgo. Cuando el empresario envíe al consumidor y usuario los bienes comprados, el riesgo de pérdida o deterioro de estos se transmitirá al consumidor y usuario cuando él o un tercero por él indicado distinto del transportista haya adquirido su posesión material. No obstante, en caso de que sea el consumidor y usuario el que encargue el transporte de los bienes o el transportista elegido no estuviera entre los propuestos por el empresario, el riesgo se transmitirá al consumidor y usuario con la entrega de los bienes al transportista, sin perjuicio de sus derechos frente a este. También tenemos esta referencia en el preámbulo 2 de la Ley 3/2014. Con respecto a la entrega de los bienes, la ley prevé que en aquellos casos en que el empresario no haya hecho entrega de los mismos en el plazo convenido con el consumidor y usuario, este último, antes de poder resolver el contrato, debe emplazar al empresario a que le haga la entrega en un plazo adicional razonable y tendrá derecho a resolver el contrato si el empresario tampoco entrega los bienes en dicho plazo adicional. Mencionemos también por último esta referencia de la OCU, una web de referencia en temas de consumo, como todos sabréis. Si el pedido no llega, deben darte tu dinero. El principal problema relacionado con las compras online es el riesgo de no llegar a recibir el pedido una vez pagado el producto y tampoco conseguir la devolución del dinero. Para evitar ese riesgo y favorecer el comercio online, se han ido aprobando diferentes normas de protección al consumidor. La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que en los casos de pagos a distancia mediante tarjeta, cuando el importe de una compra o de un servicio hubiese sido cargado de forma fraudulenta o indebidamente utilizando el número de una tarjeta de pago, el consumidor y usuario titular podrá exigir la inmediata anulación del cargo. En el caso de pagos mediante transferencia, recuperar el dinero es más complicado. Si el vendedor no quiere o no puede devolver los importes pagados, será preciso acudir a los tribunales para intentar recuperar su dinero. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues simple y llanamente que la responsabilidad de la entrega es del vendedor y el riesgo de pérdida o deterioro es del vendedor, no del comprador. De tal modo que un envío sea ordinario o certificado con correos, no retira ninguna responsabilidad ni riesgo del vendedor, ya que la ley así lo deja claro. Si ambas partes asumen por escrito ese riesgo compartido, sí, se puede asumir la pérdida de la mercancía, pero salvo que el comprador envíe a alguien a por el producto, en ese momento el transportista actúa en nombre del comprador, la responsabilidad de la entrega a tiempo y el lugar acordado es siempre del vendedor. La única diferencia entre envío ordinario y certificado es que el vendedor puede reclamarle a correos por la pérdida, no el comprador, como alguna vez he oído. De tal modo, el envío certificado y con seguro no es algo realizado a favor del comprador o como medida de protección de su envío, sino como procedimiento de protección del propio vendedor. Es por el interés del propio vendedor. De modo que faltar al envío o que éste no llegue es un acto contra la Ley 3/2014. ¿Y qué pasará ahora? Pues que el comprador tendrá que llevarlo ante los tribunales. ¿Y qué le pasará al vendedor? Pues lo más probable es que le toque devolver el dinero forzado por una orden judicial como mínimo. Veamos el artículo 107. Obligaciones y derechos del empresario en caso de desistimiento. Obligaciones y derechos del empresario en caso de desistimiento. 1. El empresario reembolsará todo pago recibido del consumidor y usuario
incluidos en su caso los costes de entrega, sin demoras indebidas y en cualquier caso antes de que hayan transcurrido 14 días naturales desde la fecha en que haya sido informado de la decisión de desistimiento del contrato del consumidor y usuario de conformidad con el artículo 106. En caso de retraso injustificado por parte del empresario respecto a la devolución de las sumas abonadas, el consumidor y usuario podrá reclamar que se le pague el doble del importe adeudado, sin perjuicio a su derecho de ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos en los que excedan de dicha cantidad. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en caso de que el consumidor y usuario haya seleccionado expresamente una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria, el empresario no estará obligado a reembolsar los costes adicionales que de ello se deriven. Pues como veis, según el artículo 107.1, el retraso injustificado, como es el caso que está sufriendo el administrador de la taberna, indica que el comprador puede reclamar el doble del importe, además de una indemnización por daños y perjuicios. ¿Mi opinión? Pues bueno, creo que el vendedor ha actuado negligentemente y en sus comunicaciones demuestra mala fe o ninguna gana de cumplir con su obligación legal. El vendedor debería devolver el dinero al comprador sin más demora, porque la denuncia presentada le conllevará perder los billetes, que según él los ha perdido, aunque no hay prueba fehaciente de que se enviaran, y además un resarcimiento económico al comprador del doble de lo pagado, es decir, unos 520 euros. Vamos, que yo no me lo pensaba dos veces, pero es que hay gente muy orgullosa. ¿Y vosotros qué opináis? Ya me imagino muchas de las respuestas porque el hilo de la taberna superó récords de comentarios. Espero que este vídeo te haya gustado y sobre todo que te haya resultado útil. Si es así, te agradecería que pulsaras en me gusta y te animes a suscribirte al canal para más vídeos informativos y educativos sobre el coleccionismo de billetes en todas sus facetas. Muchas gracias por ver el vídeo y espero encontrarte en el próximo.